Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Listos para Entrevista Venevisión hoy con nuestro invitado Didalco Bolívar. Fue gobernador del estado de Aragua, es presidente del partido Podemos. Bienvenido a Venevisión como siempre. Gracias, de verdad, por la invitación. Desde hace mucho tiempo usted se ha dedicado de manera importante al tema de gobernabilidad. Es un asunto interesante en estos tiempos y dada esta circunstancia que vive el país de alta expectativa, de alta tensión, el tema de la oferta y demanda de productos y las dificultades que se están presentando. ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo en principio agradecerte la invitación, tanto a ti como al canal, pero yo he venido proponiéndole al gobierno, ¿verdad?, al equipo económico, a las más altas esferas del equipo económico, que hay indudablemente un rezago en las políticas de precios heredadas de hace 4 años que no se concretaron antes del inicio de la gestión del presidente Maduro. Esto significa que hay que ir a un programa de 2 años de actualización trimestral de precios. Nosotros en el equipo económico de Podemos preferimos ajustar a 3 meses un precio menor de lo que pudiera ser discutir eventualmente una política de precios semestralmente o en un mes o en 8 meses. ¿Por qué? Porque no hay un problema solo presupuestario, hay un problema de confianza. Tienes que darle confianza al productor y tienes que darle confianza al industrial. Y eso solo se logra con un acuerdo bianual que permita una estabilidad progresiva de la actualización de precios, que indudablemente es un problema. Es decir, que la confianza, según entiendo, al productor y al industrial se convierte posteriormente en confianza a ese consumidor que compra lo que puede, aún sin necesitarlo en el momento, porque no sabe si después lo va a conseguir o va a ser más costoso. ¿Por ahí va la cosa? No, se trata simplemente que tú le des progresivamente continuidad a los efectos productivos, a todo el proceso productivo. ¿Por qué? Porque tú tienes un mercado, digamos, esta política de inestabilidad económica que se ha querido crear, que es una guerra totalmente distinta, ¿no?, a las guerras que se han tenido en el paro petrolero, en las guerras que fueron duras, en el paro empresarial y en el golpe de Estado del 2002. Esta guerra tiene un condicionante distinto, que es que tiene utilidad empresarial. La otra llevaba al empresario a la quiebra. A esto lo lleva a una mayor rentabilidad. Entonces, por otro lado, tú tienes que ir a darle confianza al sector privado, ¿verdad? Porque no le puedes dar confianza a tu propio sector, tienes que darle confianza al sector privado. Entonces, tienes que ir a 2 años de estabilización de precios, mínimo de 2 años, por el rezago de 4 años. Ahora, ¿cómo entender que por un lado se habla de una guerra económica y por el otro usted está pidiendo confianza para el empresario? Bueno, porque indudablemente hay un sector que quiere colaborar con el sector oficial y eso no se puede negar. Nosotros no podemos prejuzgar ante todo el sector privado. Hay otro sector privado que no entiende este proceso político y que lo adversa en el campo público-privado como lo adversa desde el punto de vista político. Ahora, hay un sector privado que sí quiere producir, que desea producir y que tiene las condiciones para hacerlo. Entonces nosotros no podemos prejuzgar todo el sector privado porque tú no puedes establecer una gobernabilidad sin el sector privado. Lo otro es que tú tienes que ir a regular y reglamentar el inventario. Hay una confusión entre inventario y acaparamiento. Si el funcionario público que le toca actuar en un municipio no tiene claro establecido lo que es el acaparamiento y lo que es el inventario, nosotros podemos estar produciendo nuestra propia escasez. Y nosotros decimos que esa ley de costos y precios, a la cual nosotros hemos dicho que debió prorrogarse en su aplicabilidad, por lo menos transitoriamente, le estamos diciendo que si no se prorroga, tiene que haber una reglamentación del inventario. ¿Por qué? Porque el mayorista y el minorista, el industrial y el comerciante, necesita que le digas cuál es el manual para interpretar acaparamiento e inventario. Y eso formaría parte de una mayor estabilidad en el consumo y de un enfrentamiento mucho más eficiente a esta guerra económica. ¿Qué expectativas tiene con respecto a las parlamentarias en medio de todas estas circunstancias que está analizando y que tienen una influencia? Si las elecciones fueran este domingo, no creo que las ganaríamos. Ahora, gracias a Dios, no son este domingo. Y eso permite en el tiempo lograr. Porque yo, a diferencia... ¿Y qué expectativa tiene usted o de qué depende que después el resultado sea otro? Bueno, porque tengo confianza en las decisiones que está tomando el gobierno. Fíjate, por ejemplo, yo te traje esta ley que es poco publicada, ¿no?, que es la ley del régimen cambiario. Esta es una ley que permite, por primera vez en Venezuela, despenalizar la divisa. Esta es una ley aprobada por el presidente Maduro
y la Asamblea Nacional en la autorización de la ley habilitante, que permite que un ciudadano común pueda aperturar su cuenta en banca pública o privada en dólares, sin aportar un solo dólar en la apertura de la cuenta, lo que significa que le da más facilidad a cualquier posible exportador como a cualquier posible emigrante que de alguna otra manera quiera recibir remesas o en su defecto quiera transferirlas. Esas dos vías, de alguna otra manera, facilitan el camino de la bancarización en dólares de la sociedad venezolana. Ahora, esta es una ley ya aprobada, un derecho adquirido. Yo creo que esta ley debe ser mayor difundida. Y esto me da a mí una garantía de que este instrumento puede facilitar mucho más la operación cambiaria en términos ciudadanos, porque aquí se toma en cuenta tanto la personalidad jurídica como las personas naturales. Vuelvo a preguntarle por esa confianza que ha citado varias veces en esta conversación. ¿Hay suficiente confianza para que este instrumento verdaderamente encuentre resultados, la gente traiga las divisas? Yo creo que si hay difusión de los derechos, en esa medida esta ley podrá ser un instrumento más confiable. Fíjate, yo te he planteado tres elementos. La ley, que es un instrumento ya aprobado, un derecho adquirido de los venezolanos poco conocido. 2, la reglamentación del inventario para evitar que se produzcan, por ejemplo, fíjate, antes una bodega tenía 20 días, 15 días de plazo para pagarle al minorista o al mayorista. El mayorista a su vez tenía 20 días para pagarle al industrial. Hoy no, hoy todo es cash. ¿Por qué? Porque hay miedo a tener inventario. Entonces, si nosotros construimos la confianza en términos del inventario, estamos construyendo una confianza en términos del consumo. Y ese es un valor que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y te he planteado la idea de que nosotros tenemos que ir a una cultura de negociación trimestral de precios. Yo prefiero un producto sincerado a 8 bolívares trimestral o a 6 bolívares trimestral que un aumento compulsivo de un producto en términos de 40, 50 o 200 bolívares, que es lo que está pasando en este momento, por falta de confianza. Entonces, esos tres elementos para mí son vitales en la cultura de la confianza para esas elecciones parlamentarias a las cuales tú te has referido. ¿Cómo abordar la inflación? Usted que viene hablando de precios, controles, sinceración en muchas cosas. Mayor producción. En la medida en que haya mayor producción, en la medida en que haya más productos, en la medida en que la industria pueda, digamos, tener mayor... Porque no es solo un problema de divisas, óyeme, Eduardo. El gobierno le puede otorgar la divisa a un industrial, pero si este industrial tiene rezagado su precio, ¿cuál es su estructura de costo? Cuando la ley de costos y precios te establece una reglamentación y además tienes impuestos locales como la patente de industria y comercio, los reparos fiscales municipales, y no hay una sinergia entre las políticas financieras, digamos, de esas estructuras que permitan darle confianza a ese industrial para decir, aún obteniendo la divisa a 6.30, obteniéndola a través del CIMADI al 50, o obteniéndola a través de 180, que es el CIMADI abierto, bueno, yo te digo, no hay manera de establecer una estructura de costos si tú no sincerizas precios bianualmente por la vía trimestral. Yo creo que es la mejor forma de enfrentar la inflación. La variable del revendedor, ¿qué futuro tiene en el país? ¿Se consolida? ¿Llegó para quedarse? ¿Cómo se atiende ese asunto? Mira, yo te voy a plantear este ejemplo, y si me lo permites, ¿no? Porque no tenía pensado hacerlo, pero quería hacerlo en un programa de radio, pero tú eres una persona que es confiable. Este es el billete de 100. Anda a cualquier sitio de la frontera en este momento. Estamos hablando tú y yo. Y este billete de 100 lo están comprando a 130 bolívares en la frontera con Colombia, en cualquier negocio de venta ambulante. Ahora, esto ya es un negocio, cambia el billete de 100 por 130. Si tú tienes 1.000, ¿cuánto te pones? O sea, indudablemente aumenta tus ingresos. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque entre el dólar y el peso colombiano ya no es rentable pagar en dólares el contrabando en Venezuela. ¿Cómo se está pagando? Con billetes altos, y el billete alto que se ha escogido es el billete de 100. Entonces tú no consigues un billete de 100 en todo lo que va a la frontera. ¿Por qué? Porque todo el mundo está haciendo negocio con los billetes de 100. Entonces hay una economía sumergida que tienes que empezarla no a reconocer para los efectos de legitimarla, sino de reconocerla como parte de tu adversidad. Entonces el problema monetario está centrado en la frontera. Yo vengo de la Plaza Bolívar de Maicao, vengo de estar en la frontera con Cúcuta y Colombia. Indudablemente, mira, yo creo que si nosotros no, todo el esfuerzo que ha hecho nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que lo han hecho para enfrentar, los gobernadores de la frontera, que han enfrentado realmente esta situación, pero si esto no tiene una compensación, fíjate por ejemplo en el caso del CIMADI, las casas de bolsa desaparecieron como estructura física en toda la frontera. Ahora, la gente no adquiere divisas solo por la vía de internet, la gente necesita para su remesa una casa de bolsa donde operar en Mérida, en San Cristóbal, en Maracaibo, en cualquier zona que lo permita. En cambio, tú vas a la Plaza Bolívar de Maicao,
llegas con un cheque firmado. Yo firmo un cheque mío para ti y te lo devuelven porque el rabo de la firma no estaba adecuado. Tú llegas a la Plaza Bolívar de Maicao y firmas un cheque, cámbiamelo en dólares. Mira, con rabo, sin rabo, con tinta, sin tinta, roja, amarilla, azul, te pasan los dólares en una semana. En una hora, perdón. No una semana, una hora. Ahora, ¿qué significa? Que la Plaza Bolívar de Maicao equivale a la Bolsa de Nueva York. Entonces, ese es un problema de una economía sumergida que tenemos que enfrentar, no solamente con controles, con allanamiento, con acaparamiento. Yo creo que hace falta, en verdad, vivir la frontera para nosotros enfrentar una realidad económica con mayor eficacia. Bolívar, pasemos a lo institucional. Tocábamos anteriormente el tema de parlamentarias. El parlatino, ¿cuál es su posición ante esta controversia que se ha presentado, incluso expresada por voceros, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Nosotros el caso de respaldamos, Anelisa mira, Osorio, que ha dicho... Nosotros, como Podemos, respaldamos la posición del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Ahí no se está vulnerando ningún derecho democrático. Porque fíjate, en Europa las elecciones son de cohabitación parlamentaria. El Parlamento es la instancia sobre la cual se decide, no directamente. Entonces, ¿qué razón habría? Ahí no se vulnera ningún derecho democrático. Porque de todas maneras va a haber elección. Ahora, si la oposición cree, como efectivamente puede pasar, si las elecciones fueran el domingo y la oposición obtiene la mayoría parlamentaria, ellos decidirían la mayoría del Parlatino o del Parlasur. O sea, eso no está en discusión. Yo creo que no está en discusión la vulneración del voto. Lo que puede estar en discusión es el procedimiento. Y yo respaldo la posición del presidente Diosdado Cabello, que ha sugerido que sea electo por la Asamblea Nacional. Ahora, si tú me preguntas en cuanto a mi gusto personal, yo prefiero el voto directo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que en el plazo en que se van a anunciar las elecciones, que ya hay 2 fechas y a mí no me corresponde hacerlo, le corresponde al CNE y al Consejo Nacional Electoral. Mira, el propio Consejo Nacional tiene el arbitraje de esta decisión. Entonces confiemos en el organismo electoral. La doctora Tibisay Lucena, sus directivos, han demostrado precisamente ser árbitros en momentos electorales, sino de otra manera cómo la oposición va a unas primarias reguladas por el propio CNE. O sea, quiere decir que hoy el CNE, como siempre, es confiable tanto para el gobierno como la oposición. Para cerrar, ¿está optimista Didalgo Bolívar ante el futuro del país? Yo siempre he sido optimista, pero debo decirte con toda sinceridad que hoy tengo, digamos, algunas reservas, ¿no? Porque creo que hay cosas que pudieran resolverse. Yo quisiera concluirte, por ejemplo, con esto, ¿no? Mira, mientras tú y yo estamos hablando, Eduardo, y perdona que te saque esto también, ¿no? Porque voy a otro programa, ¿no? Mira, se están consumiendo en el mundo 2.763 millones de tazas de café diaria. Este es el momento para que el gobierno autorice las licencias de exportación en cacao y del café. Yo estoy seguro que a corto plazo los productores de café en Venezuela, que merecen no el reconocimiento, merecen una responsabilidad. Los productores de cacao y de café pudieran aportarle a este país en este momento, a corto plazo, $1.000 millones. Ahora, tengamos fe en el café y formemos parte del consumo de las 2.763 millones de tazas que se consumen en el planeta diariamente. Gracias por esta visita. No, gracias a ti. No le quedó nada más en los bolsillos que mostrar. No me quedó porque el tiempo es corto. Si no, ten la seguridad que hubiéramos discutido. ¿Ah? Hasta pronto. Igualmente, hermano. Didalgo Bolívar, presidente del partido Podemos, bueno, apelando a muchas herramientas para comunicar el mensaje. Endrina, hasta mañana.